coordinar esta participación del maestro Álvaro López y de la maestra Cristina Pisoni. Cada uno de ellos va a ocupar 20 minutos para hacer su exposición y después vamos a abrir el debate para que ustedes participen haciendo preguntas. Debido a que ya hay poco tiempo, se vale hacer preguntas, nada más, lo más corta posible. No se va a valer que las personas que se les da la palabra hagan su ponencia también, porque es lo que pasa. Alguien pide la palabra y dice, voy a hacer un comentario, y se echan una ponencia tanto más larga que la de los expositores. Se va a cortar el tiempo de hacer preguntas, 5 minutos y medio a más tardar, de hacer la pregunta y la respuesta también muy corta, cuando mucho de 10 minutos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, lo que voy a presentar es como un derivado del estudio comparativo de los planes de estudio. En realidad, la idea de comparar los planes de estudio es contar con un insumo, con una serie de referencias que nos permita no hacer modificaciones del plan de estudio a primera instancia, sino establecer cuáles pueden ser los ejes de adecuación del plan de estudio. Y pensamos que lo sustancial de nuestro plan de estudio son los seminarios que tienen que ver con teoría y con metodología. Y en ese sentido, no quiere decir que los otros seminarios no sean importantes, pero son los que de alguna manera tienen la misión de llevar estos ejes transversales de la formación básica de los sociólogos. Consideramos evidentemente que la carrera, aunque es de 4 años, pues se parece más bien a un programa de 3 años, porque los contenidos específicamente relacionados con sociología comienzan en el 4º trimestre. Bueno, de lo que se ha observado aquí, en la dinámica que hemos vivido en estos días, constata una impresión que yo tengo sobre el departamento. Este departamento tiene un gran potencial de creatividad. Cada profesor tiene un plan de estudios en su cabeza. Y más aún, cada profesor y profesora tiene diferentes versiones de cada uno de los seminarios que forman los módulos. Esto es, si la carrera tiene 8 módulos efectivos y hay 24 seminarios, aproximadamente 75 mentes creativas, eso significa que tendríamos 1800 posibilidades de docencia y 600 módulos posibles. Sospecho que el plan de estudio real se parece a eso, a 600 módulos y a 1800 posibilidades evolucionando en el tiempo. No sé cómo se vería esto, ¿no? Modelo de supervivencia de módulos. El problema de este departamento, queda claro, no es la escasez de ideas, sino su abundancia, que se manifiesta en forma dispersa en el quehacer docente. Creo que el pluralismo ha sido confundido con la explosión de ideas en un marco en donde ha faltado una conducción académica. Esto no lo puede hacer un plan de estudios. Reducir la complejidad tan fácilmente no se puede lograr a partir de un plan de estudios, como tampoco una constitución puede poner en orden a un país por sí misma, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, lo que presentamos son criterios muy generales acerca de cómo rediseñar un plan de estudios o adecuarlo.
¿Podemos pasar al siguiente? Sí. Bueno, en un libro que cité ayer, de François Duvet, Duvet se pregunta, bueno, ¿para qué escribe un sociólogo? ¿Y qué debe saber hacer un sociólogo, independientemente de las preferencias políticas, de las preferencias curriculares o de las preferencias de los perfiles de egreso? Y Duvet sugiere que hay que buscar un background común, ¿sí? Así como los músicos, antes de poder improvisar o de poder hacer su propio estilo, necesitan saber armonía, necesitan saber contrapunto, necesitan saber solfeo, y ninguno discute si un músico debe o no saber solfeo. Simplemente se enseña y es la formación básica que después se siguen distintos estilos. Esto es un poco el símil que quiero hacer. Duvet dice, sí tenemos una disciplina plural, pero necesitamos un background común que nos permita decir qué es lo que todo sociólogo debe saber, más allá de los gustos, más allá de las opciones y las ideas. Hay cómo poner fin, ¿sí?, a esta tendencia que a veces consume las facultades hacia la dispersión, que no necesariamente es un pluralismo fértil. La dispersión creo que conduce precisamente a una, al contrario a lo que creemos, pues a una desestructuración del objeto de estudio de la sociología y a una pérdida de perfil profesional y disciplinario. Pasamos al siguiente. Y bueno, ¿cómo formar ese background común? La salida de Duvet es que ese background común se puede formar a partir de estos elementos. La sociología es una disciplina, ¿sí?, que construye objetos, construye problemas, pero el objeto no define a la sociología. Esto lo decía Simmel desde sus primeras lecciones de sociología, o sea, no es el objeto lo que define a una ciencia, ¿sí?, porque la ciencia construye sus objetos, ¿sí?, y eso es un principio que guía después la idea de que al construir hechos, demostrarlos, construirlos teóricamente, construirlos epistemológicamente y aportar evidencias sobre los hechos, la sociología puede contribuir a formar este background que consiste no solo en la formación teórica, sino en la articulación entre teoría, método y análisis empírico. Pasamos al siguiente, por favor. Ayer se decía, y se ha repetido en este coloquio, que la sociología es plural. Eso me parece un gran avance en este departamento. En mis tiempos la sociología aquí no era plural, y eso me parece un gran salto. Había una sola sociología. Hoy reconocemos que hay distintas corrientes. Se decía ayer, o quizá yo completo la frase, en un mar de conocimiento. ¿Sí? Todo esto es lo que hay. Puede haber más. Quizá si completo la diapositiva tendría que sobreponer varias, pero tenemos poco tiempo y ya estamos cansados. Pero eso es lo que hay. O sea, tenemos un conjunto de corrientes con distintas tradiciones intelectuales, con distintas preguntas, con distintos supuestos, pero todas apuntan hacia ideas fundamentales acerca de cómo explicar una cuestión básica, que es la producción del orden, la producción de lo social y la relación entre la estática y la dinámica, los elementos que permanecen, los elementos que se transforman. Todas estas tradiciones teóricas que arrancan desde la sociología clásica y que continúan en este mapa que podría ser casi de libro de texto, suponen que hay una continuidad entre los temas que planteó la sociología clásica y las preguntas que se hace la sociología contemporánea. Hay fuertes raíces de la fenomenología de Schultz en la obra de Max Weber, por ejemplo. Hay fuertes raíces intelectuales de
de Durkheim en la formación de la teoría de sistemas falsos e influencia de Weber, por supuesto, y las rupturas que se han hecho, aunque son espectaculares y han dado lugar a esta diversidad de interaccionismo simbólico que tiene como sustento el pragmatismo norteamericano o la etnometodología o el desarrollo de la fenomenología o la teoría de la estructuración o el constructivismo. Lo que quiero decir con esto es que falta un diálogo entre esas teorías, un diálogo que explique cómo es que se pueden tejer nexos o lazos de comunicación entre las teorías. Hay quien supone, pasamos al siguiente por favor, cómo estos autores, que el problema básico de la sociología es explicar el supuesto de la ontología o plantear el problema de la ontología social. Y aún en ese nivel de la ontología social, la sociología nunca se ha puesto de acuerdo. O sea, la idea de pensar en que en algún momento va a haber una convergencia sociológica y que llegue a configurarse un solo núcleo científico es contrafáctico, porque nunca ha ocurrido eso en la disciplina, ¿no? O sea, desde sus orígenes ha habido distintas versiones de la sociología. Simmel dio una versión: la sociología no estudia la sociedad es una abstracción, la sociedad vive en los individuos, que son los que la actualizan, y solo vive y se reproduce a través de los individuos. Entonces lo que tengo que observar es el juego social. Sí, lo que he encontrado a lo largo de algunas revisiones es que ningún sociólogo que se respete y ningún programa de estudios que se respete dice que va a estudiar la sociedad, porque la sociedad es una abstracción. Tal vez aquí hay un fundamento muy kantiano de Simmel. Y por el otro lado, escogí otra pregunta, que es la de Adorno. Adorno, cuando dice ¿qué es la sociedad?, dice: no hay algo como una sociedad objetiva, no. Y lo está diciendo un materialista histórico, con una vertiente hegeliana, por supuesto, pero dice: la sociedad existe solo a través de los sujetos. No podemos negar que la sociedad se encuentra en las personas y entre las personas. Paso en revista a esto porque el debate son debates inconclusos, pero en uno de los libros traducidos más recientemente de Luhmann, el problema vuelve a aflorar, y el libro se llama así como le puse a la diapositiva, ¿no? ¿Cómo es posible el orden social? Para Luhmann es un proceso constante de diferenciación de esferas entre sistemas y el entorno, y la complejidad va aumentando porque cada vez más cosas que estaban fuera del sistema social están ahora dentro del sistema social. Entre ellos la ciencia. Entonces, la apuesta de Luhmann es que no puede haber una epistemología de la sociología, sino una sociología de la epistemología, ¿no? Porque siguiendo la tradición, Luhmann piensa que la sociología es la madre de las ciencias, como pensó ingenuamente Comte, pero la ingenuidad nos sigue persiguiendo, o tal vez la arrogancia intelectual, ¿no? Y finalmente, algo que está causando furor en la discusión epistemológica es la obra de John Searle. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muestra cuál es la fundamentación que debe tener el diálogo teórico. Cuando se propone un conjunto de corrientes, lo importante en un diseño, en una adecuación, es tener claras las preguntas con las cuales vas a estudiar esas corrientes, para que no se vuelva un repaso histórico de lo que dijo fulano, mengano, sutano, y autores que a veces ni podemos pronunciar claramente en su lengua original y que son totalmente desconocidos. Lo que importa de ellos son los problemas que plantean en las preguntas y cómo esas preguntas pueden contribuir a un análisis
del mundo social. Husserl dice que sin lenguaje no hay mundo. Simplemente. Y dice pues que en realidad lo que tenemos es que hay muchas versiones de esas formas constituidas. ¿Y cómo es posible, dice, que un universo constituido por partículas físicas en campos de fuerza, dentro de ese universo puedan existir cosas tales como la conciencia, la intencionalidad, el libre albedrío, el lenguaje, la sociedad, la ética, la estética, las obligaciones políticas? ¿Cómo pasamos de los electrodos a las elecciones? Dice. Todo forma parte del mismo mundo, pero hay una parte que es el mundo social y que tiene que ver con dos cosas: los actos de habla que crean la realidad social y los poderes deónticos que nosotros creemos que son serios para crear la realidad. ¿Sí? El profesor es el moderador. He creado una realidad social. Nosotros somos los ponentes. Y esto es un coloquio. Lo creemos y actuamos en ese marco. Y constantemente estamos creando el mundo. Cuando enunciamos un problema, aunque sea un problema emergente, y le ponemos una etiqueta, hemos creado ese mundo en el que nosotros pensamos que vivimos. Bueno, es todo un largo debate. Pasamos al siguiente. Y lo traigo a colación porque es evidente que los cursos de teoría no pueden prescindir de una fundamentación en la filosofía social. Y los cursos de teoría, dicen aún más, tienen que basarse en algo que podemos llamar como filosofía de la sociedad, de la filosofía del lenguaje a la filosofía de la sociedad. La teoría de los actos de habla supondría esto. Los debates epistemológicos que normalmente se estilan tienen que ver con la referencia a otras ciencias. Mi sugerencia como adecuación es que es importante introducir en los cursos básicos estos problemas que ayuden a ubicar a los estudiantes en las tradiciones o en los enfoques filosóficos que dan sustento desde luego a las teorías. Las teorías sociales surgieron de la filosofía, dice Adorno. A Simmel le gustaba jugar con esa frontera y su mejor obra de sociología se llama Filosofía del Dinero, ¿no? Se sentía filósofo, pero era sociólogo, y no distinguía una clara frontera entre eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como los debates, la oposición positivismo, hermenéutica, y que tiene continuidad. Tenemos el racionalismo crítico, Popper, teoría crítica, incluso tuvieron un debate en la lógica de las ciencias sociales. Esto es, los cursos de filosofía y lógica de las ciencias sociales están ahí como un elemento básico de la adecuación. Pasamos al siguiente, por favor. Para analizar este pluralismo teórico, un manual pequeño, que es el de Campbell, sugiere abordarlo mediante dicotomías. Creo que las dicotomías no son suficientes, pero pueden ordenar el pensamiento de tal manera que logremos estructurar un eje transversal de la formación teórica. Y esas son, yo añadí algunas, pero Campbell supone que esas son algunas de las dicotomías, ¿no? La dicotomía objetivo-subjetivo, la dicotomía racionalidad y irracionalidad, descripción, normativismo, normativo, individualismo, holismo, consenso, conflicto, hechos sociales, interpretación, acción, estructura, estática, dinámica, micro, macro. Si los alumnos aprenden el recorrido de las teorías sociales, no a través de los autores, sino a través de estos ejes problemáticos, su mente se configura de otra manera. Y ya no están pensando en qué dijo fulano, mengano, sultano, luego dicen, ay, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo.
y tratan de complacernos con nuestros autores favoritos para salir del paso, ¿no? Se los aprenden de memoria para que nosotros quedemos complacidos de que han aprendido y dicen, ya, una vez que se vieron de eso ya no se acuerdan más. Pero la idea aquí es cómo hacer que esos ejes, estas dicotomías, estén como problemas en el eje transversal. Esto es que un alumno sepa decir, esta teoría aborda problemas micro, esta teoría es interpretativista, esta teoría es holista, esta teoría es individualista, etc., ¿no? Creo que ahí hay una articulación entre la epistemología y la construcción de teorías. Al mismo tiempo, los estudiantes podrían entender cómo se construye una teoría, no cómo se consume una teoría en el aula. Pasemos al siguiente, por favor. Y ayer que se hablaba de ejes transversales, me dio gusto porque de alguna manera hemos estado hablando también en la comisión sobre la necesidad de que exista una formación transversal que atraviese, así como con esas flechas, los 3 primeros módulos de la carrera. No sé si eso representa una adecuación grande, bastante. Creo que esto lo tenemos en el cuarto, esto lo tenemos en el quinto, teóricamente, y eso falta en otro seminario, ¿sí? Los planes de estudio, que la tendencia que se observa a nivel internacional y nacional es que dedican al menos un año a la formación básica en teoría. Después los alumnos pueden seguir, el estudiante puede seguir sus propios estilos teóricos, pero a fuerza, ¿sí?, los profesores del colectivo, dentro de sus marcos de referencia, tendrían que transmitir este conocimiento de estos ejes transversales. Se ha propuesto que, por ejemplo, uno de los seminarios que podría ser transversal, sexto, sería un tema que es importantísimo, que es desigualdad, pobreza y movilidad social, por ejemplo, ¿no?, que es algo relevante y que podría ser tomado como uno de los ejes transversales que articulen la teoría social. Podemos pasar al siguiente, por favor. Y la sociología, por otro lado, mi idea es esta, ¿no? Las teorías están conectadas con filosofías que les dan sustento, con epistemologías que son generativas de las teorías, pero también se refieren siempre a problemas. ¿Algún problema? ¿Algún aspecto de la realidad que se etiquetó con un concepto? Forma parte de la teoría. Y la sociología constantemente se mueve en esta línea entre los problemas ya conocidos sobre los que teorizamos y los problemas emergentes para los cuales solo tenemos un concepto, un nombre, una etiqueta, pero no tenemos todavía una teoría. Y así es como se forman las teorías. Entonces, nosotros en el plan de estudios estamos en este vaivén que hace rato dio lugar a la discusión inicial, ¿no?, de cuáles son los problemas, cómo los categorizamos desde las teorías y cuáles son los problemas de la ciencia normal. O sea, tenemos muchas teorías sobre dominación, explotación, clases, desigualdad, discriminación racial, familias, etcétera, pero no sobre nuevas tecnologías. O sea, tenemos conceptos, tenemos definiciones, descripciones, pero no hay una teoría, algo así que diga, no sé, cómo explique claramente el impacto de las nuevas tecnologías. Y remito a lo que decía Luhmann. Constantemente el mundo social se está expandiendo, la complejidad crece, porque antes la tecnología no era decididamente un tema que cruzara todo lo social, cruzaba el mundo del trabajo, pero no toda la esfera
social, hasta llegar a la vida cotidiana, etc. El mundo de tecnologías de la información cruzaba el mundo público y entraba de vez en cuando con telenovelas al mundo privado, pero ahora el mundo privado está cruzado por la tecnología. Es más, nuestro mundo privado es la tecnología. Ahí está nuestra intimidad, depositada en la tecnología. Y en fin, estamos saltando de uno hacia otro lado. Hay un problema, la pluralidad teórica, la diversidad de problemas que constantemente se están moviendo, porque mientras nosotros enseñamos, este flujo sigue y hay cosas que creíamos que ya estaban en el sedimento de la vida social y de repente emergen, como por ejemplo cuando las teorías de la secularización tuvieron gran apoyo en los años 60, 70, se decía el mundo es un mundo secularizado, ¿no? O el locus de la teoría de Frankfurt, ¿no? Se ha perdido y ya no vivimos en una era. Pues eso de repente ahora ha cambiado porque la religión empezó a emerger desde el subsuelo y ahora está en el mundo global, ya no están las pequeñas aldeas. Informa el politólogo del futuro que no sepa religiones, pues no va a poder explicar nada. O el sociólogo del futuro, parece raro, ¿no? Pero que yo venga a decir, el sociólogo del futuro tiene que estudiar sociología de la religión para entender el mundo de hoy. Hubiera sido muy arcaico en la década de los 60, me hubieran dicho cura, mocho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora resulta ser que explica muchísimo de lo que pasa a nivel global. En fin, estamos entre esto moviendo y la propuesta aquí tiene que ver con lo siguiente. Necesitamos flexibilidad para responder a este flujo de problemas y no lo tenemos. O sí tenemos una flexibilidad, pero no autorizada. Cada quien, como se ha quedado en evidencia, propone el tema que quiere tratar y listo, ¿no? Y lo trata casi en secreto, ¿no? Parcial, porque todos los alumnos afuera dicen, la verdad, estamos viendo las revistas del corazón, ¿no? Nos gusta, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un respeto por el plan de estudios. Si los profesores no respetamos el plan de estudios, mucho menos lo van a respetar los estudiantes. Necesitamos generar una reputación del plan de estudios y proteger nuestra reputación profesional también. Es un valor. Creo que es lo más valioso que tenemos. En ese sentido, hago un símil con la teoría política. Las constituciones rígidas son menos efectivas. Las constituciones flexibles, como la inglesa, es más efectiva. Los programas de estudio flexibles suelen ser más cercanos a lo que la gente hace. Poner temas selectos en nuestra carrera implicaría adecuar y abrir un cuarto seminario en donde cada profesor puede poner un tema selecto con condiciones académicas. Un programa, que ese programa tenga la bibliografía pertinente, que se justifique por qué y que el tema selecto suba al sitio web de algún lugar y que los alumnos sepan si inscribirse o no en ese tema selecto. ¿Sí? Y ya. O sea, hacer público lo que hoy hacemos, darle transparencia pues a esta flexibilidad subrepticia, ¿no? La flexibilidad con la que trabajamos y que le entregamos a alguien el plan de estudios oficial y tenemos un plan de estudios real. Sigue, por favor. Siguiente. Otro punto es que la sociología necesita atender a la investigación empírica. Sin teoría no hay investigación empírica, pero sin investigación empírica tampoco hay teoría. Yo me he encontrado muchos estudiantes que, para retar
cuando me quieren decir empirista, me dicen, es que yo soy onda Frankfurt. Yo solo leo a los de la escuela de Frankfurt. Y yo les respondo, pues temo decir que, sin ser empiristas, los miembros de la escuela de Frankfurt hicieron investigación empírica muy seria. El mejor estudio sobre las creencias fascistas latentes en América fue el que condujo Adorno después de su plática con Lázaro. Y en ese estudio lo que hizo Adorno es verdaderamente sorprendente. Aplicaron cuestionarios, dirigieron grupos de enfoque, dirigieron un test de apercepción temática, una técnica proyectiva, en la cual confrontaron a los sujetos con una serie de cuadros dramáticos y se les pidió que contaran una historia, cada uno de ellos, para identificar cuestiones como la personalidad potencialmente fascista, la actitud, y despliegan un menú de técnicas de investigación. No es el único estudio, el otro es sobre los astros y el otro es el que había hecho Fromm sobre la clase obrera antes del ascenso del fascismo, o el que hizo aquí en México sobre los campesinos de Morelos, que casi nadie lee. Sí, el de socio-psicoanálisis del campesinado mexicano. Bueno, otro, ¿quién puede decir que Elser no es un teórico casi puro? Sí, bueno, pero también ha conducido investigaciones empíricas. Quiero decir esto, que las grandes teorías no pueden sostenerse si no tienen detrás de sí investigación empírica. No son teorías que puedan resistir el paso del tiempo. En ese sentido, final, mi propuesta es que la formación teórica tiene que aterrizar de una manera muy clara en los seminarios de investigación y en el producto final, que puede ser una tesina o lo que sea. Contamos con poco tiempo hoy. He escuchado mucho sobre el abominable o detestable módulo 12º, etcétera, etcétera. La verdad es que mi experiencia en ese módulo ha sido, y la de muchos, bastante buena. Creo que muy positiva. Es uno de los módulos que más me gusta, porque he visto a veces con incredulidad lo que pueden hacer los estudiantes en poco tiempo. ¿Sí? Tener energía y tener una mente abierta a los 20 y tantos años es un gran potencial intelectual, de manera que creo que aún así, con todo lo que pueda ser importante, no ofrece tiempo suficiente para un producto de mayor calidad. Pero hay un riesgo. Algunos estudiantes que están trabajando su investigación de 3 meses, a los 2 meses y medio ya están fastidiados del tema y ya dieron todo lo que querían dar. Si extendemos a un año 3 seminarios, como es deseable, tendríamos que estructurar muy bien las actividades de cada etapa y poner como muy claramente que si tú no tienes el problema y no tienes la revisión de la literatura y no tienes el marco conceptual en el primer trimestre, no puedes pasar al segundo trimestre. ¿Sí? Porque de lo contrario, vamos a entrar en una dinámica muy similar a lo de los posgrados de la UAM. No voy a hablar de la UAM Xochimilco, sino de la que tenga más experiencia en UAM Iztapalapa. Pasa un año y los estudiantes siguen definiendo el problema de investigación. Y yo comparo con mis alumnos de licenciatura y digo, pues ya terminó una tesina, por lo menos mal o bien, pero ya tiene un producto. Y cuando entras en esa dinámica en los posgrados, se tiran al tiempo, o al cabo del tiempo, y puede pasar mucho.
Entonces, si no estructuramos bien este aspecto, podemos tener estudiantes definiendo el problema de investigación en seminario 3 y tendríamos exactamente el mismo resultado. Mi propuesta en términos curriculares sería que tanto los temas selectos como los seminarios de investigación no se premien tanto en puntos docentes, para que quien los haga sea la persona que está realmente interesada en darlos, no el que quiere obtener más puntos. Porque si le ponemos más puntos, entonces vamos a tener una rebatinga por quién va a querer dar los seminarios. Si hay 5 que quieran darlos, porque quieren darlos, qué bueno. ¿Sí? Bueno, mi propuesta entonces, en resumen, necesitamos flexibilizar con los temas selectos, necesitamos una secuencia transversal de seminarios de investigación que den origen a un trabajo terminal. Muchas gracias. Bueno, debemos de felicitar a nuestro ponente Álvaro porque no se pasó del tiempo. Muchas gracias. Después de la excelente exposición de Álvaro, yo voy a parecer que estoy hablando desde la escuela primaria, ¿no? Bueno, esto es lo que yo pensé que tienen que ser las líneas temáticas básicas de los seminarios de metodología para que los alumnos puedan construir realmente conocimiento. Tal como dice Álvaro, no se puede hacer teoría de investigación empírica y no se es empirista por hacer investigación empírica. Entonces yo organicé la presentación primero haciendo un diagnóstico de lo que realmente existe, ¿no? A través de los contenidos del TIR, del TD y de la carrera de sociología. Porque una de las cosas que surgen acá siempre es que los alumnos no saben leer, no saben escribir, no saben hablar, etc., ¿no? Y eso supuestamente lo tienen en la primera parte de la carrera y sería interesante que lo revisáramos para ver cuáles son las fallas que existen en el TIR y en el TD para que los muchachos lleguen así. Y en lo posible, si nosotros pudiéramos tener alguna injerencia en esa formación para no perder tiempo, digamos, en una formación que se supone que ya existe. Luego, en azulito están los objetivos y criterios que yo creo que hay que tener para dar un curso de metodología que termine en las técnicas de investigación como producto de esa revisión metodológica. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es construir cabezas lógicas. Si nosotros no tenemos un curso de lógica formal, porque fíjense, esto es importantísimo, porque esto más o menos lo presentamos en el grupito que trabajamos un poco, y entonces una profesora dijo, bueno, pero no es la misma la lógica de la física de la lógica de la sociología. Y me llamó mucho la atención, porque sí es la misma. La lógica formal sí es la misma. La forma de construcción de hipótesis es la misma. Bueno, luego de que nosotros podemos, o sea, los muchachos cuando Álvaro habla de la construcción teórica, nosotros tenemos que construir muchachos que cuando lean puedan dialogar con el autor. Es decir, puedan tener una cabeza lógica que les permita reconstruir la lógica con la que están construyendo la teoría. Porque Weber, sí, está bien, como dice Álvaro, para nuestro beneplácito nos recitan acción social, relación social, etc. Pero Weber tiene un montón de falacias lógicas, la falacia ecológica, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego hay que revisar la relación entre epistemología, paradigmas y técnicas de investigación. Nosotros no podemos venir a sentarnos y decir, historia de vida es esto, ¿no? Análisis de contenido es esto, no. Eso obedece a paradigmas. Y entonces esto nos lleva a construir un curso de análisis lógico. Bueno, no sé si un curso, estos son temas, o sea, no es un curso. La relación entre epistemología, teoría y metodología, eso nos lleva
a revisar los paradigmas que, en términos de cómo vamos a revisar los paradigmas cualitativo y cuantitativo, lo que nos va a llevar a las técnicas, que no son excluyentes, implica revisar los paradigmas empirista y constructivista. Bueno, ese es el punto, el diagnóstico. Miren, yo me tomé el trabajo de revisar qué es lo que se está dando, ¿no? Y en el primer trimestre hay un curso de lectura, redacción y técnicas documentales y fuentes de información. O sea que nosotros no, o ingerimos en eso, o tenemos inferencia en eso, o qué hacemos, porque se supone que los muchachos ya lo saben. En el segundo también hay un curso de lectura, redacción, etcétera, y procedimientos expresivos y comprensivos. Si bien se llama taller de lógica, lectura y redacción, no hay elementos de lógica en la currícula. En el tercero ya empiezan a revisar cuestiones de medición cuantitativa y también estadística y análisis descriptivo de datos. Hay un curso, un programa de álgebra que es excelente, pero es imposible porque ese curso es de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces lo trajeron acá, lo trasplantaron y bueno, no, es imposible. Bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Con metodología. Análisis de los principales planteamientos epistemológicos y metodológicos de los autores clásicos. Bueno, el quinto nivel es análisis de metodologías utilizadas en la sociología contemporánea, métodos y técnicas, o sea, seguimos con la metodología y las técnicas cuantitativas. Pero se supone, por ejemplo, en análisis de contenido, redacción y comunicación, que está en el punto 5, en el nivel 5, que ya lo vieron en el TD2, ¿no? En el sexto empiezan con métodos y técnicas clásicas, y le puse SIC, porque ¿qué son los métodos y técnicas clásicas? O sea, no, eso no existe, ¿no? Bueno, y desde el séptimo al noveno, que yo creo que es el que está más estructurado, es cómo construir cuantitativamente y cómo analizar cuantitativamente, ¿no? Porque empieza estadística descriptiva, inferencial multivariada, le faltan cosas, pero siento que está más estructurado. En el noveno, en el décimo, se revisan métodos etnográficos, historia de vida, solo métodos cualitativos. Y habría que revisar si esto no se vio en los módulos 5 y 6. En el décimo también, en el onceavo también, y bueno, el doceavo ya saben, es la presentación. Bueno, para hacer investigación científica, la investigación científica es un proceso sistemático, metódico, que tiene por objetivo responder preguntas científicas. Y para eso hay que producir nuevos conocimientos que solucionan respuestas a interrogantes. Si uno no tiene clara cuál es la pregunta de investigación, que lo comentaba recién Álvaro, ¿y cómo se construye la pregunta de investigación? Se construye a partir de la teoría y de los problemas que uno ve. Cuando a mí me presentan una tesis que me dice, voy a estudiar el agua en Xochimilco. Bueno, pero eso no es un problema. ¿Cómo problematizas? Para problematizar hay que tener teoría. Y en todo trabajo hay un paradigma, que es un sistema básico de cómo se construye la realidad social, cómo se ve la realidad social, orienta toda la disciplina e implica supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, retóricos y metodológicos. Esos en ese orden. Bueno, la metodología de la ciencia social son operaciones que median entre la teoría y la investigación empírica, incluyen las técnicas de análisis de datos, incluyen dentro de la metodología y dentro de la teoría. Ya Piaget decía que el dato estaba preñado de teoría, no es un dato. Y una investigación comienza con una pregunta bien formulada, que se plantea el problema. Y eso es muy difícil, y todos lo sabemos, inclusive para nosotros. Hacer una pregunta bien formulada, es decir, problematizar un problema es difícil. Y entonces tenemos que basarnos en la teoría, que es una respuesta provisional de lo que nosotros queremos hacer, y genera una serie de hipótesis que tienen que tener consistencia lógica y ser compatibles con nuestro campo científico. Y la pregunta de investigación guía la metodología y el diseño, que se considera apropiado, pero que no son excluyentes. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos y criterios que para mí son importantes para
este seminario de metodología que correría en toda la carrera. Bueno, en primer lugar, el análisis y reconstrucción de la lógica de las relaciones. Si los muchachos no tienen claro cómo se construye la lógica de las relaciones, estamos perdidos, ¿no? En los distintos enfoques teóricos, etc. Entonces, eso implica que tengamos un contenido de lógica y formalización matemática. La matemática es la lógica formalizada a partir de un conjunto de conocimientos matemáticos. Si los muchachos no, ¿por qué sufren con matemáticas? Porque no tienen formación lógica, no tienen formación en esa área. El segundo punto es la problemática de la construcción, o sea, cómo se construye el conocimiento y cómo se problematiza la actividad científica. Y para esto hay que tener claras las perspectivas metodológicas, y yo para el análisis de las técnicas cuantitativas y cualitativas considero que son las empiristas, las constructivistas y las pospositivistas. Y por último, hay que terminar con la falsa controversia entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo. El análisis lógico. Bueno, este es lo que creo que tendría que tener la carrera para formar cabezas lógicas, ¿no? Para poder aplicar el análisis lógico a las teorías. Y esto es interesante porque cuando lo planteamos, un poco se pensó, ¿cómo vamos a hacer un curso de lógica formal? Y los chicos se van a sentir como haciendo algo muy abstracto, ¿no? Y entonces lo que insistimos es que este análisis de lógica formal, enunciado, verdadero, falso, hipótesis, construcción, etcétera, validez, consistencia, el lenguaje lógico, los métodos de deducción e inducción, el problema de las funciones de identidad, los sistemas formales, la teoría de conjuntos, es un elemento básico para poder leer la teoría. Porque si no tenemos esos elementos lógicos, no podemos reconstruir la lógica que estuvo en la cabeza de Weber, de Siemens o de Hegel. Bueno, la relación entre epistemología, teoría y metodología. Lo que hay que ver son los problemas de los cambios de paradigmas. Y ahí habría que revisar desde Kuhn, Popper, Lakatos, etc., ¿no? Y eso nos lleva a los problemas de construcción del conocimiento científico. Y aquí vemos, en términos de las técnicas, los dilemas entre el empirismo y la crítica constructivista. La construcción del objeto, la complejidad analítica, y ahora hay una cosa muy interesante que es la construcción del objeto como un sistema complejo. Y en realidad yo siento que ninguno de nosotros tiene formación en teoría de la complejidad. Y eso es muy importante, porque no les voy a decir que es lo de hoy, pero realmente la teoría de la complejidad está permeando a muchas ciencias, ¿no? Hay una visión desde Morin, que es una visión de considerar a la complejidad como lo holístico, lo que tiene que tener en cuenta todo, pero sin modelizar. Y la otra que modeliza, hace modelos, ¿no? Desde la física, y está permeando pues, a la biología, a las ciencias sociales, etc. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Relacionar estas construcciones paradigmáticas entre el positivismo lógico con estos ejes. La ontología, el positivismo supone que hay una realidad y el constructivismo, las realidades son múltiples y construidas. En términos epistemológicos, el sujeto y el objeto son independientes y en el constructivismo no. En términos axiológicos, la investigación es libre de valores y para el constructivismo está orientada por valores. En términos de generalización, es posible generalizar para cualquier tiempo y espacio y para el constructivismo no. Y en términos de causalidades, hay causas reales que son temporalmente anteriores o son simultáneas, y para el constructivismo dice que es imposible distinguir entre causas y efectos. Y en términos lógicos se enfatizan los argumentos que van de lo general a lo particular y del otro lado de lo particular a lo general. Bueno, la teoría de la formulación del objetivo de investigación, bueno, tiene que tener en cuenta los recortes de la realidad, si focalizan en la estructura de la acción, si explican los sucesos, fenómenos o procesos en términos del orden social, de la agencia. Es
es decir, un poco lo que comentaba Álvaro, ver qué es lo que está explicando cada una de las teorías y evitar que se haga una repetición de la teoría sin saber qué está. Bueno, en términos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, en los métodos cuantitativos, bueno, ya sabemos que la medición numérica de los fenómenos, ¿no? De los fenómenos. Y la estadística es la ciencia, digamos, como dicen que la técnica, como me vas a bueno, que lo que estima es la variabilidad y la generalización. Y los métodos cualitativos interpretan, analizan las relaciones de significado y consideran los contextos culturales y ideológicos. Hay una distinción por escalas de medidas, esto lo tomé de Bunge. Los conceptos individuales de clase relacionales o no comparativos terminan en una generalización lógica. Y los conceptos cuantitativos terminan en una generalización con control del error, con control de la aleatoriedad. Entonces la generalización lógica es una posibilidad a partir de si nosotros tenemos esos conceptos, y la generalización estadística o con control del error y control de la variabilidad si tenemos conceptos cuantitativos. Una teoría tiene conceptos cualitativos y cuantitativos, por lo tanto, las generalizaciones pueden ser de los dos tipos. La distinción por conceptos es lo que acabo de decir, que también lo tomé de Bunge, individuales de clase y relacionales comparativos, remiten a cuestiones cualitativas y los relacionales cuantitativos a las cuantitativas. La distinción por instrumentos de acopio de información, y esto es algo que se le da a los alumnos sin revisar todo lo anterior, ¿no? sin revisar los supuestos, la epistemología, la construcción de la causalidad, la generalización, y dicen, bueno, ahora vamos a ver tipos de observación, participantes, no participantes, o cuestionarios, ¿no? Y así está en el programa, y creo que habría que revisar que las técnicas no son solo técnicas, ¿no? Sino que obedecen a paradigmas y que las teorías, en términos de cuantitativo y cualitativo, tienen una mixtura de sus paradigmas. Cualitativo versus cuantitativo para nosotros es una falsa controversia, ¿no? No lo pude traer, pero me mandaron por WhatsApp un meme que aparecían nosotros los pobres y ustedes los ricos, ¿no? De las películas. Y entonces nosotros los pobres decían nosotros los cualitativos, y cuando aparecen los ricos, nosotros los cuantitativos. Como ustedes hacen ciencia, los cualitativos no hacen ciencia, porque no generalizan con control del error y con control de la variabilidad, y los otros sí hacen ciencia. Bueno, esa controversia, por supuesto, tiene fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, el problema de la causalidad versus la interpretación, el problema de la generalización, la causalidad y la lógica. Bueno, aquí está un poco este cuadrito, revisando cada uno de estos. El paradigma cuantitativo piensa que la realidad es objetiva, separada de la investigación, en cambio el cualitativo no. En términos epistemológicos, el investigador se mantiene independiente, supuestamente, de lo que investiga, y en el cualitativo no. En términos axiológicos, los cuantitativos estarían libres de valores y sesgos, y los cualitativos cargados de valores y sesgos. En términos retóricos, el lenguaje es formal, basado en definiciones, en una lógica estricta, y en el cualitativo es informal, las decisiones se desarrollan junto con la recolección de datos, y en términos metodológicos, proceso deductivo contra proceso inductivo. En los extremos habría una incompatibilidad, según Halfeni, ¿no? Los estudios cualitativos serían relativistas, holistas, descriptivos, declaratorios, subjetivos, inductivos, etc. Y los métodos cuantitativos serían los universalistas, atomísticos, explicativos, objetivos, ¿no? Hay distintas posiciones, Densey, Lincoln, etc. Pero la interrelación de los métodos depende del tema, del momento que se privilegia, de la generación de teorías y del objeto que tenga la investigación, ¿no? Hay que utilizar la aproximación metodológica que le dé los mejores frutos en diferentes fases de una misma investigación. Se puede analizar un problema desde las dos ópticas. Bueno, cualquier información que tengamos puede ser analizada desde el punto estadístico.
sean variables cualitativas o sean variables cuantitativas. Digo, se puede utilizar. Y, de hecho, no solo se utilizan estadísticamente, sino que se utilizan con programas que hacen muy buen análisis con distintas técnicas cualitativas. Bueno, estas son las críticas que la estadística le hace a las variables, posibles críticas de la estadística, porque en primer lugar dice que la estadística no trata de variables cualitativas, no se relaciona con la aleatoriedad y tiene problemas en la generalización empírica. Y esto es falso. La estadística trata variables cualitativas. En el análisis de asociación fue la disputa de Joule en contra de Galton y Pearson, y después de la Segunda Guerra Mundial se incluyen variables cualitativas en los modelos estadísticos, la regresión logística, las ecuaciones estructurales. La aleatoriedad no solo surge de la selección de muestras. La aleatoriedad, el mundo es un mundo aleatorio, y un mundo probabilístico considerar que el mundo es probabilístico y tenemos control del error es una falacia, porque el mundo tiene errores que nosotros no controlamos. La generalización empírica. Los cuantitativistas afirman que la investigación cualitativa tiene escasa validez y solo es aplicable a los casos seleccionados, y la cualitativa no tiene pretensión de generalización, pero el problema es una generalización lógica, no una generalización deductiva. Pero el problema es que los investigadores afirman más allá de los datos, o sea, generalizan pensando que es inferencia cuando en realidad es generalización. Bueno, aquí estas son las principales técnicas cualitativas, considerando no la técnica en sí misma como aparece en los programas, sino la relación de cuáles son las cuestiones de investigación, cuáles son los métodos, las teorías o las fuentes que han desarrollado esos métodos, las técnicas y las técnicas que utilizan. Yo creo que así debe considerarse la formación en investigación cualitativa. Del mismo modo que en términos cuantitativos hay que tener elementos de álgebra, cálculo, teoría de conjuntos, lógica, etc. Y revisar esta construcción desde lo descriptivo hasta lo inferencial y lo multivariado, y habría que incluir una estadística no paramétrica, porque no siempre tenemos teoría asintótica que nos esté respaldando, y diseños experimentales y cuasi experimentales, que eso es sumamente importante, porque yo creo que no lo revisamos, y hay muchas posibilidades de diseños cuasi experimentales que los muchachos podrían hacer, y elementos básicos de demografía. Bueno, posibles contenidos, sin apartarme de las trimestres, yo creo que en el cuarto habría que dar lógica y teoría de conjuntos, relación epistemología, teoría y metodología 1, en términos comprensivos en relación a la teoría que se realiza, continuar en teoría y relación de epistemología, teoría y metodología, para ver los paradigmas y empezar con técnicas de análisis cualitativo que continuarían el 6. ¿no? Revisión siempre en el marco de las teorías. Luego el 7 y el 8 y el 9 es más o menos lo que ya tenemos. El 10, yo creo que habría que revisar la aplicación técnicas específicas del módulo, pero en realidad no creo que existan técnicas específicas de educación y cultura, ¿no? O sea que son técnicas. Habría que revisar cuáles son las técnicas cuantitativas y cualitativas que nos permiten abordar ese tema, lo mismo que en las ciudades de los actores, porque lo que he visto, la aplicación de aquí hay que hacer la aplicación de las técnicas de los módulos 5 a 9, y lo que yo vi en los programas es que revisan solo las técnicas cualitativas, historia de vida, tanto en el 9 y en el 10. Por lo tanto, en el 9 y en el 10 hay que retomar lo que se vio del 5 al 9 y ver cuáles son las que nos permiten abordar esos temas. Y en el 12, yo creo que hay que realizar un proyecto de investigación y hay que hacer una codirección entre el que dirige teóricamente el problema y los metodólogos técnicos
que manejan esa. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tener un debate en la medida de lo posible. Tenemos que utilizar muy poco tiempo porque ya estamos con el tiempo encima. Presentó el maestro Álvaro, ¿verdad? Él decía un respeto al plan de estudios, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es, para poder sobrevivir hay que respetar las reglas. Como se dice en una película que todos hablamos, la sobrevivencia está en función de respetar las reglas. Y la maestra Cristina nos planteaba algo muy importante en la metodología científica, vista desde la parte de aplicación de técnicas cuantitativas, que es el método deductivo e inductivo, ¿no? El otro comentario es para la cuestión de la enseñanza en aulas con los estudiantes, ¿verdad? En general, uno le plantea a los estudiantes la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cuando uno aborda la estadística descriptiva es relativamente accesible utilizar métodos de medición, pero cuando uno aborda con los estudiantes la estadística inferencial, ahí ya hay problemas, porque la estadística inferencial es una estadística que utiliza el cálculo de probabilidades. Les informo, vamos a tener un ejercicio muy importante de cierre que nos va a hacer favor de coordinar la doctora Gabriela Contreras. Le va a tomar algunos minutos porque se trata de hacer acuerdos. Pero sí hay un vino de honor y me acaba de llegar un pedido que hicimos de crepas francesas. Llegaron en una bicicleta con un canasto así y un plástico azul. Entonces, pero terminando el ejercicio, yo les pediría que aguantemos un ratito, que vengan las preguntas que le quieran hacer a los compañeros, muy sucintas, para pasar a esa etapa que sí va a ser muy importante, porque sin eso no podríamos irnos productivamente a lo que venga después, ¿no? Vamos a empezar allá atrás, hay una, después sigue él, pero primero allá atrás. Sí, rápido. Lo malo es que ya está terminando esta conversación. Primero los quiero felicitar a ambos por el esfuerzo de estudio y de síntesis que han hecho. Y aquí ya estamos propiamente concretando lo más importante, a mi juicio, de la reflexión sobre la sociología y la sociedad. Aquí empieza propiamente el debate. Me parece que lo lógico es formar al menos dos comisiones, una de teoría y otra de lo que expuso Cristina. Y otra comisión de lo que expuso Cristina, aunque es lo convencional, sí me parece que esas comisiones van a ser muy importantes porque ahora sí ya están abiertos los temas de fondo del sustento filosófico y teórico de la identidad de la sociología en la UAM Xochimilco. Evidentemente tengo algunas diferencias con la exposición de los problemas de Álvaro, pero reconozco que es tremendamente difícil llevar a esta sistematización con base en estas corrientes y con base en estos autores. Ya nada más porque lo tengo que decir. El que la sociedad sea abstracta no quiere decir que no existe. Precisamente el surgimiento de esa entidad abstracta, que no es algo que existía anteriormente, sino que se distingue de la población, y aquí sí con toda la fuerza del Estado contra el maestro Porras. La sociedad no es la población. La sociedad es un orden y con los autores que Álvaro mostró en el cuadro se
expresa con toda claridad que es un orden abstracto, pero que existe realmente. Y ahí empieza propiamente la sociología. Creo que una gran parte de nuestros desacuerdos es la confusión entre sociedad y población, y entre lo empírico en la sociedad y en la sociología. Y también es la pauta para que efectivamente no entendamos qué significa la transdisciplina, la interdisciplina y la multidisciplina, que se puede confundir con el caos de estudiar todo y lo que sea. Es por lógica, sin disciplina no hay interdisciplina. Y el papel que emite la universidad es licenciado o licenciada en sociología, no en ciencias sociales, no en todología. Entonces, el esfuerzo, yo reconozco que es remitirse a autores que han trabajado el concepto de sociedad y el saber acerca de esa sociedad desde el punto de vista científico, ¿sí? Entonces, ahora sí me parece que puede iniciar la discusión. Digo, yo tengo observaciones de detalle quizá, pero me parece que la podríamos dar en las comisiones que se generen para el caso. Eso es todo. Bien, celebro que Gerardo haya subrayado estas cuestiones y comenzaría igual que el reconocimiento por el trabajo, felicitaciones por el esfuerzo de síntesis, pero obvio hay matices, como los franceses nos enseñaron, y fórmense, vamos a hacer ciertos pequeños matices que no podemos aquí abordar todo, sino en todo el trabajo que bien, el profesor Álvaro nos muestra ahí algo, que es, yo también pongo ese ejemplo y he revisado estos trabajos que recién se han editado de su empiria, la extrema derecha de Estados Unidos, y todo aquello. Y con eso se pone en la mesa un problema que nos puede llevar a una pregunta. Podemos hablar, como antes, del marxismo, o más bien tendríamos que hablar de teoría dialéctica de la sociedad, como hace Horkheimer. Yo me adscribo a esa visión de este asunto. Y ahí justo cuando hablamos de organizar corrientes, pues una corriente es la teoría dialéctica de la sociedad. ¿Y de dónde arranca? De un tal Georg Friedrich Wilhelm Hegel, que tiene cosas de enorme importancia, que ya pronto se publicará mi trabajo, ya está en imprentas y cosas, y ya vendrá el momento de presentar y discutir aquello. Entonces quizá de esta reflexión y de esta caracterización habría que derivar también cómo estructuramos de manera particular, porque hay otra corriente que empieza con Augusto Comte y muchas cosas más que no tiene caso discutir en este momento. Bien, de ahí a la parte metodológica. Yo veo ahí, vamos, muy bien el esfuerzo, la lógica y todo aquello, declarar la epistemología, pero justo ahí yo veo la ausencia de esa palabrita, que no es ningún dogma. Yo no tengo religiones filosóficas ni sociológicas, porque, bueno, la dialéctica declaraba Platón y declaraba Hegel, pretende nada más comprender lo que es tal como es. Pues bueno, para eso se requiere quitarnos de prejuicios, dicho de manera hiper rápida. Y bien, allí yo me remitiría a una opción didáctica para poder dar a los muchachos posibilidades de formación en este orden. Mi maestro Gilles Lefebvre, lógica formal, lógica dialéctica. Y claro, hay una relación dialéctica, inducción, deducción, abstracto, concreto y muchas cosas más que sintetizan muy bien en aquel libro que escribió en el año que yo nací, hace 71 años, en lógica, publicó lógica formal y lógica dialéctica. Entonces bien, allí justo habrá que tal vez arrancar con una discusión de orden epistemológico, porque los problemas del concepto de ciencia no empezaron con Augusto Comte y obvio tampoco con Hegel. Y si hablamos de la modernidad, hablamos de empirismo, racionalismo, y con, Bacon, Hobbes, Locke, Hume, que plantea ciertas cosas, y de otro lado Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, y luego Hegel y muchas cosas más, y luego Comte y todo un árbol genealógico que de ahí se deriva. Pues esto había que asumirlo, tanto en la parte curricular de la teoría, como en la línea curricular de la metodología. Entonces sí, de acuerdo, lógica de investigación científica, no lógica formal.
porque hay ciertas cosas que no requerimos que machacarlas ahí, por lógica de la investigación científica, la hipótesis y todo lo más o menos obvio, pero ahí quizá lo conveniente sería arrancar con esa discusión y con esa formación epistemológica, y que los muchachos lean a Renato Descartes y algunas cosas más de este orden. Sí, estoy ya concluyendo. Entonces, bien, vendrán las reuniones de trabajo de Talacha para hacer todo esto, porque falta ahí una palabreja hermenéutica, Gadamer, conflicto de interpretaciones. Decíamos, ¿cómo interpretamos los datos? Sí, pero eso se traduce en metodología. Con Gadamer de manera, y con Paul Ricoeur, conflicto de interpretaciones. Y eso es obvio que demanda mucho trabajo. No, yo quisiera decir que efectivamente, me parece muy bien, me felicito, pero aceptan que existen diferentes preguntas para las diferentes corrientes y que no son ni siquiera los mismos conceptos. Entonces hay que estarían de acuerdo en problematizar en el mismo sentido. Yo creo que Cristina, quien conoce bien el mundo de la complejidad, conoceríamos y reconoceríamos que habría que tener apertura a otras lógicas que nos indican otras formas de estructura de pensamiento desde ahí, ¿no? Entonces que hay una crítica y donde no se enfatizan estos términos, sino el centro es la estructura de los problemas. De 2 minutos, muy concreta. Ya no hay, gracias. Bueno. Me estoy permitiendo entregarle sus diplomas a nuestros compañeros y le pedimos a la doctora Gabriela Contreras que nos haga favor de pasar a tomar su lugar en el presidio. Viene la parte más importante de lo que hemos hecho en los días de ayer y hoy, es llegar a acuerdos.